Bueno, les doy la bienvenida a esta clase 17 de Física 3A. Como les contaba el otro día en el Discord, voy a hacer una nueva encuesta de presencialidad para diciembre, para noviembre, para que los que quieren venir la llenen, ya sea que estén viniendo y quieren dejar de venir, o viceversa, o quieran continuar. Esa la voy a poner en el campus esta tarde seguramente, ¿sí? O esta noche. Y un poco la idea va a ser lo mismo, van a tener prioridades. La idea es que venga toda la gente que sea posible, pero bueno, les voy a pedir que tal vez marquen 2 o 3 días más prioritarios que otros y en función de eso vamos organizando. ¿Sí? Así que bueno, los que están acá y en casa, llenan la encuesta y nos podemos encontrar. Quería continuar un poco donde nos quedamos las clases pasadas, ¿no? Que estábamos utilizando esta remera como hoja de ruta para ver lo que teníamos que hacer. Y brevemente, durante la primera mitad de la materia, para recordarles, habíamos logrado escribir esta primera ecuación de las ecuaciones Maxwell, que la divergencia de D era ρ, las cargas libres del sistema, es decir, las cargas que no estaban en el dieléctrico. También habíamos escrito una ecuación que el rotor de E era nulo, esto era que el campo eléctrico era conservativo. Acá vemos que en estas ecuaciones que les presento ahora, tengo un término más que todavía no hemos encontrado. Y en las clases anteriores de magnetismo habíamos encontrado que la divergencia de B, el campo magnético, era nulo. Esto hablaba sobre la inexistencia de los monopolos magnéticos. Y que había una ecuación más sobre el rotor de H, que era algo que todavía nosotros no habíamos introducido y es lo que vamos a hacer hoy brevemente. Pero que, como se imaginarán, H cumple para el campo magnético el mismo rol que cumple D para el campo eléctrico. Es decir, me va a ayudar a hablar sobre la magnetización en materiales. De hecho, habíamos encontrado una ecuación para el rotor de B, el rotor del campo magnético, que estaba vinculado con las corrientes del sistema. Y eso es un poco lo que vamos a hacer hoy, pero brevemente recordarles que tal vez uno de los resultados más importantes que llegamos a la clase pasada es que si yo tengo una corriente que circula por una espira circular, una espira es un pedazo de cable, digamos, esto tiene un momento magnético, ¿sí? Dipolar. Es como si yo tuviera dos cargas magnéticas separadas a una distancia. Entonces la espira cumple el rol del dipolo magnético. Es como dos cargas eléctricas separadas, pero para el magnetismo. Y lo que habíamos visto es que el campo que genera es como el campo de un imán, muy lejos, y habíamos visto además que este momento magnético M hace que, primero, por la simetría del sistema no haya una fuerza neta sobre la espira, es decir, que si yo lo sumerjo esto dentro de otro campo magnético no tengo ninguna fuerza neta, pero además que este momento magnético se va a alinear con un campo magnético externo porque hay un efecto de torque. ¿Sí? Y eso habíamos visto en la clase pasada. Entonces, una de las cosas que habíamos dicho era, bueno, ahora que ya encontramos como una unidad generadora de campo magnético, la espira, ¿no será esta la fuente del magnetismo en la materia? Y eso se va a tratar un poquito la clase de hoy. Entonces, quería motivar esto contándoles un poquito sobre Andrés Geim, ¿sí? Es un ganador del premio Nobel en 2010 por sus trabajos en grafeno, pero no les voy a hablar de sus trabajos en grafeno, sino que les voy a hablar del trabajo que le dio este premio que está recibiendo acá, que es el Ig Nobel. No sé si los conocen. Los premios Ig Nobel son premios que se dan todos los años a trabajos extraños, digamos, ¿sí? Son trabajos hechos con mucha rigurosidad científica, pero sobre temas tal vez un poco raros o bizarros. Y en 2000, él ganó el Nobel por un trabajo que hizo en 1997 sobre ranas que levitan, ¿no? ¿Y qué experimento hizo André Geim? Mostró que si yo pongo, no se ve muy bien el video porque es un poco antiguo, pero si yo pongo una rana en un campo magnético de entre 15 y 20 Tesla, la rana levita, ¿ok? Y esa levitación es magnética, o sea que aparece una fuerza de naturaleza magnética que es capaz de mantener a la rana flotando más allá de la fuerza gravitatoria que lo tira hacia abajo. Pero fíjense que es un campo magnético enorme, 20 Tesla. Recuerden que les había contado en la clase pasada que el campo magnético de la Tierra es más o menos medio Gauss, ¿sí?
y un Gauss es 10 a la menos 4 Tesla. ¿Okay? O sea, 20 Tesla es 10 veces más que el campo típico de un resonador de resonancia magnética nuclear. Vieron que son de 3 Tesla, 5 Tesla, ese tipo de cosas. O sea, es un campo magnético gigantesco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta rana que está levitando? En casa la vieron, ¿no? La rana levitar también. Sí, sí, se ve. Bárbaro. Entonces, para eso justamente vamos a empezar a hablar sobre magnetismo en la materia. Entonces, uno podría pensar que si yo tengo un imán relativamente grande, macroscópico, este imán está formado por pequeños imancitos, ¿sí?, que están, por ejemplo, todos alineados entre sí. ¿Por qué esto es una buena descripción en base a lo que sabemos empíricamente? Porque se acuerdan que el trabajo del siglo XIII de Peter Pellegrinos, y que ustedes también saben de haberlo hecho, si yo rompo un imán en pedazos, no me quedo con una parte positiva y una parte negativa, o si quieren una parte norte y una parte sur. Cada pedazo del imán que rompí es a su vez un imán con parte positiva y negativa. Entonces, esta visión de que yo tengo un imán, que una pequeña parte está formada por dominios más pequeños, que a su vez son imanes norte-sur, ¿okay?, es compatible con esta idea, porque si yo rompo cualquier parte, ¿okay?, cualquier parte de este sistema es a su vez un imancito que es simbolizado por esta flecha. ¿Se entiende eso, no? ¿En casa lo entienden? ¿No? ¿Y por qué tengo... ¿Cómo llego a tener en el imán macroscópico norte y sur? Bueno, simplemente porque, digamos, una manera de pensarlo es análoga como lo hacemos con las cargas eléctricas. Fíjense, en esta parte, o en esta parte, tengo un norte enfrentado a un sur. Y entonces, entre comillas, se compensan, ¿no? Ahí tengo carga magnética, entre comillas otra vez, nula. Sin embargo, acá arriba tengo solamente, por ejemplo, un norte, y acá abajo tengo solamente un sur. Entonces, en los bordes de esto, tengo una, digamos, una carga magnética, de vuelta entre comillas, neta, ya sea norte o ya sea sur. De la misma manera que pasaba con las cargas eléctricas en un dieléctrico, ¿se acuerdan, no? Que yo tenía una densidad de cargas eléctricas nula en volumen, pero en las superficies tenía una carga, tenía densidad superficial de carga positiva o negativa. Acá pasa lo mismo. Cuando se usa campo total, ¿se cancela? Perdón. Ah, claro que sí, porque como vamos a ver, igual que como pasa en el campo eléctrico, en realidad el campo total en cualquier punto del espacio es la suma de todas las contribuciones de todas las fuentes posibles. O sea, sigue valiendo el principio de superposición. Entonces no es lo mismo que acá arriba tenga, que solamente tenga cargas en esta parte, perdón, dipoles acá, o que tenga en todo el bulk. Porque si tengo en todo el bulk, en todo el volumen, cada punto contribuye al campo total. ¿Entendés? Tendría que hacer la cuenta de, por ejemplo, en este punto, cómo es este, cómo es este, cómo es este, y cómo es la suma de todos ellos. Bien. Entonces, cuando yo digo que se cancela, lo que digo es, bueno, si yo pienso en un dominio mesoscópico, ahí tengo la misma cantidad de norte-sur, si quieres, ¿ok? Pero es una forma de pensarlo igual, porque no hay monopolios magnéticos. Estos dominios magnéticos, a su vez, yo puedo pensar que tienen como distinta intensidad promedio. Fíjense, por ejemplo, yo podría tener que cada uno de estas flechitas que representan los imanes individuales microscópicos de la materia son grandes o son chicas. Si son grandes, obviamente, el momento magnético total del imán va a ser mayor. ¿Ok? Porque tengo la suma de todas las contribuciones de cosas más grandes. Pero también puedo pensar que tengo una densidad grande o una densidad chica de estos imanes microscópicos que forman este dominio mesoscópico, digamos, ¿no?
O sea, fíjense, en el cuadrado de la izquierda tengo 9 de estos dipolos magnéticos. Es una representación esquemática, por supuesto. Y acá tengo en el medio tengo solamente 4. ¿Ok? Entonces, el campo magnético, acá tengo que sumar sobre 9 fuentes y acá tengo que sumar en el medio sobre 4 fuentes. Bueno, pero en el medio tengo estas fuentes, cada una es más intensa y en el otro no. Entonces, como suma total tengo que tener en cuenta todas estas cosas. Pero además pasa algo más interesante, y es que los dipolos tienen dirección y sentido. Entonces, como pasa en el caso 3, acá tengo 2 dipolos que están orientados levemente en direcciones opuestas. Y por lo tanto, no van a sumar lo mismo al campo total que si estuvieran todos alineados, ¿no? Igual que pasaba con el dipolo eléctrico, ¿no? Piensen si quieren, tengo estos 2 dipolos, ¿cómo es el campo en este punto? En ese punto, tengo estas, perdón. Tengo estos 2 dipolos. En ese punto que está ahí, las líneas de campo, qué sé yo, pónganle que hagan esto, ¿no? Entonces, no es lo mismo si los dipolos rojos están alineados entre sí que desalineados, ¿no? Si están alineados entre sí, esperen que lo voy a dibujar mejor porque lo dibujé bastante mal. Si están alineados, las líneas de campo hacen esto, perdón, y en este caso las líneas de campo hacen esto. Entonces fíjense que en este punto marcado con la X, las componentes del campo magnético apuntan en direcciones levemente distintas, por lo tanto la sumatoria es menor que la suma de los 2 vectores. En cambio, si los vectores rojos estuvieran perfectamente alineados, qué sé yo, perfectamente alineados, en un punto rojo equivalente, el campo azul dado por el campo magnético, tanto de, bueno, lo voy a hacer en verde, tanto de uno como del otro apunta en la misma dirección y por lo tanto el campo total es mayor. Es decir, yo puedo cambiar la intensidad del campo magnético que genera este dominio magnético de muchas maneras. Puedo cambiar la densidad de los componentes individuales que forman este dominio magnético. Puedo cambiar la magnitud de estos componentes individuales, pero además puedo cambiar la organización. Y en particular, a nivel macroscópico, estos dominios magnéticos también pueden estar organizados en distintas orientaciones. Por ejemplo, fíjense, acá a la derecha, abajo a la derecha, todos los dominios magnéticos, o casi todos, están apuntando en la misma dirección. Mientras que acá están apuntando en direcciones más o menos al azar. Entonces, el momento dipolar total del sistema, que es en el fondo lo que estamos preguntándonos, va a ser distinto a la izquierda que a la derecha. Acá va a ser algo más parecido a 0 y acá va a ser algo distinto de 0. ¿Se entiende? Entonces, resumiendo estas ideas, lo que estoy diciendo es que si yo tengo un imán y sé que una espira me genera un momento magnético, componiendo un montón de estas espiritas, o sea, esta corriente que circula en círculos o en un circuito cerrado, en distintas orientaciones, distintos sentidos, distintas magnitudes, distinta organización en la microescala y en la mesoescala, puedo generar distintos valores para el momento magnético del imán total. Porque el momento magnético del imán total va a ser ahora sumar todos estos dominios y pensarlos como fuentes individuales para encontrar una M, un momento dipolar efectivo. Entonces, ¿de dónde sale? Porque todo lindo con esto. En el chat, esperen que me están haciendo alguna pregunta. Sí, está un poco, la cámara tiembla un poco. Ahora vamos a ver si podemos cambiarla por esta justamente.
pero eso vendrá después. No es un problema de cable, es un problema de la compu, porque este es el mismo cable que tenemos para la otra cámara del aula Federman. O sea, es algo de la compu. Bueno, lo que les contaba es que, ok, pero ¿quién es cada uno de estos dipolos? ¿De dónde sale cada uno de estos dipolos? ¿Sí? Bueno, cada uno de estos dipolos está formado por, o es en realidad una pequeña corriente que circula en una espira como vimos. ¿Y quiénes son estas corrientes? Bueno, les propongo que lean después en sus casas el experimento de Einstein de Haas, que es, a veces lo llaman el único experimento de Einstein. ¿Okay? Es un experimento en el cual se prueba que el magnetismo está vinculado con el impulso angular de algo. ¿Okay? Lean sobre este experimento, que es muy lindo, es fácil de leer. Yo les voy a contar el resultado, que sabemos hoy, que es que el magnetismo viene, entre otras cosas, de el giro de los electrones alrededor del núcleo. Fíjense que si yo tengo un electrón que está acá, y tengo un núcleo que está acá en el centro, el electrón girando alrededor del núcleo es como una espira. Es como si hubiera un cable alrededor del núcleo, y el electrón girando por un cable es la definición de una corriente eléctrica que va en una espira. ¿No? Una espira es un cable donde circula corriente, y una corriente son electrones moviéndose por ahí. Entonces, un electrón girando alrededor de un núcleo es una corriente eléctrica, por más que no haya un cable físico, por más que no haya una espira. Bueno, este es un modelo ultra simple. Efectivamente, lo que es cierto es que no orbitan como un planeta. ¿Ok? Eso es correcto, no orbitan como un planeta. Este modelo, digamos, si quieren mecánico, tiene un montón de problemas. En particular, lo que sabemos es que los electrones y en general todas las partículas hay una probabilidad de encontrarlos en una determinada distancia, con una determinada velocidad. ¿Ok? Exactamente, no se mueve en sentido que se mueve en sentido cuántico. De hecho, al final de esto les voy a contar muy brevemente que uno puede demostrar con herramientas que van a ver en estructura, en física 4 y en física TD3, que el magnetismo no es un fenómeno clásico. Yo no puedo, si yo agarro la física clásica y la termodinámica y le creo a las dos, no hay materiales magnéticos. Entonces, dado que hay materiales magnéticos, tiene que ser que el magnetismo no puede ser clásico. Exactamente. Esto es una aproximación al problema. ¿Ok? Sin embargo, es una aproximación bastante buena, porque recupera muchas de las características cualitativas y cuantitativas de esto. ¿Sí? Entonces, yo tengo un electrón que orbita alrededor. Sí. Diamagnéticos. Entonces, perdón, los que estaban en casa me preguntaban que en realidad los electrones no orbitan alrededor del núcleo, en el sentido de como un planeta, y efectivamente es la respuesta que yo les di, ¿no? Entonces, uno podría pensar que, supónganse que sí orbitan los electrones alrededor del núcleo como si fuera una órbita, ¿ok? Como un planeta. Bueno, ¿cuánto vale el momento magnético de ese electrón girando alrededor del núcleo? Bueno, ¿se acuerdan? Lo que hicimos la clase pasada conmigo es mostrar que el momento magnético era el producto de la corriente eléctrica y por el área de la espira que estoy circulando. ¿Se acuerdan de eso? Y tenía como dirección el plano perpendicular a la espira. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo agarro la regla de la mano derecha y digo que el campo abraza la corriente, ¿sí? Como el electrón gira en sentido antihorario, la corriente va en sentido horario, ¿no? Por esta convención con la que quedamos atascados. Entonces los dedos abrazan
a la corriente, el pulgar va como a la corriente, y el campo magnético va para abajo. Este mu, perdón, que está acá, es lo que yo llamé M, ¿no? Disculpen la desprolijidad de eso. ¿Ok? Y yo voy a calcular el módulo de M, el módulo del momento magnético, pero en realidad el momento magnético es un vector. Bien. Entonces, lo que dije es, vamos a calcular el momento magnético de esta espira, como I por A. Entonces, la corriente eléctrica es simplemente agarrar la carga y dividirla por el tau, el tiempo que tarda el electrón en dar la vuelta al núcleo. ¿No? ¿Se acuerdan que corriente es carga por unidad de tiempo? Entonces lo único que tengo que hacer es agarro el electrón, da toda una vuelta, cuento cuánto tiempo tardó, y después vuelve a dar la vuelta, vuelve a dar la vuelta, esa es la corriente eléctrica. De vuelta, es una visión ultra clásica de esto, ¿no? Y lo segundo es el área, que es pi por radio al cuadrado, donde el radio es la distancia que hay entre el núcleo y la órbita del electrón. Habiendo hecho esto, ahora podemos ir un poquito más allá. Porque fíjense, si yo estoy girando alrededor del núcleo a velocidad constante, ¿ok? En realidad, lo único que tengo que hacer es, para encontrar el período, es dividir el perímetro sobre la velocidad. Entonces, déjenme que voy a cambiarle los colores a esto, si se entiende. Esto es el área. Entonces, lo que hice acá fue, cambié el período por el perímetro sobre la velocidad media del electrón alrededor de esto. Y el área quedó como era. Pues ahora, tachando el radio con el radio, tachando pi con pi, me queda algo que es menos E sobre 2, perdón, este pi no va, disculpen, este pi no va. Menos E sobre 2 por B por R. ¿Por qué me interesó llegar a esto? Porque, si ustedes se acuerdan de mecánica elemental, hay una magnitud física que se llama el impulso angular, ¿sí? El momento angular, que es multiplicar el impulso lineal por la velocidad. O sea, entonces yo te puedo agarrar el impulso lineal, ¿sí? Perdón, acá lo puse incómodo para leer. Lo que quiero hacer es, yo agarro m por b, ¿sí? Y lo multiplico vectorialmente por el radio vector a mi origen de coordenadas. ¿Ok? Entonces fíjense que acá me quedó b por r también. B por r es a menos de la masa igual al módulo del impulso angular. ¿Por qué? Porque r y b son perpendiculares. Entonces el producto vectorial es simplemente, el módulo del producto vectorial es simplemente el producto de los módulos de ambas cosas. Entonces, si yo acá multiplico por ME y divido por ME, me quedó acá arriba BRME, que es el producto, es el módulo del impulso angular. Y ahora voy a hacer algo más, que esto sí es nuevo para ustedes, y es este resultado, digamos, por ahora saco, y acá usamos cuántica. Si bien es cierto que el electrón no se mueve como una órbita alrededor del núcleo en el sentido clásico, ¿okay? Como si fuera un planeta, lo que sí es cierto es que el impulso angular de ese electrón está cuantizado en múltiplos enteros de una constante que se llama h barra, la constante de Planck. Y entonces, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, multiplico y divido por h barra. Perdón, acá tengo BR por la masa. La masa la voy a mover acá para construirme EH barra sobre 2ME. Y el otro H barra que me sobra, lo voy a poner ahí. Porque yo sé que, aunque el electrón no sea una órbita como les estaba contando, es un múltiple entero de H barra.
O sea, BRME es proporcional a H barra. ¿Está bien? Entonces, acá me queda definir una cantidad, que es lo que se llama el magnetón de Bohr, que fíjense que les quedó, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que hay un cociente que aparece en un montón de experimentos de electromagnetismo, que es el cociente, que es el cociente carga sobre masa de una partícula? Entonces me quedó que la carga sobre la masa de la partícula por H barra sobre 2 es una magnitud que se llama magnetón de Bohr, y que el momento magnético de un electrón girando alrededor del núcleo es básicamente eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene de bueno esto? Que ahora ya tengo un origen para el momento magnético de algo microscópico. Un átomo puede tener un momento magnético si tiene sus electrones tienen un impulso angular no nulo, ¿no? Sí, es una constante universal, ¿no? E sobre ME por H sobre 2. ¿Sí? Claro, este es el MV. Faltó una flecha, disculpen. Ahora, ¿qué me parece importante decir? Hay otras fuentes de momento magnético, ¿no? Por ejemplo, el núcleo del sistema y otras fuentes de momento magnético. Pero me voy a quedar con esta por ahora, que es la que nos interesa para continuar. Y además, muchas otras fuentes necesitan saber mucho más de cuántica. Acá lo único que sé de cuántica es la cuantización del impulso angular del sistema. ¿Ok? Lo pensé clásicamente hasta un electrón que gira. Listo. Bien. Sí. Claro, exactamente. Claro, porque es una espira, ¿no? Fíjate, si yo, suponete que esto es un átomo de hidrógeno, ¿no? Tengo acá el núcleo, el protón, el neutrón, sí, depende cómo esté, en qué estado esté, y después tengo esto girando alrededor. No hay ninguna diferencia entre esto, perdón, y esto, ¿no? O sea, si yo acá dibujo un núcleo y acá dibujo un electrón que gira, es lo mismo. No, no todos los... Ahí va. Primero hicimos un modelo de dónde surge el momento magnético. ¿Ok? Ahora tenemos que ver cómo responde ese momento magnético al campo magnético externo. Y ahí los vamos a clasificar en diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Ya vamos con eso. ¿Está bien? Entonces, como bien me acotaban, esta idea está dentro del título de momento diamagnético, porque es lo que viene ahora, pero en realidad esta idea se aplica a un montón de materiales distintos. Simplemente la única idea que tienen que llegar de acá es, tengo un electrón girando alrededor de un núcleo y por lo tanto tengo una corriente que gira en una espira y por lo tanto tengo un momento magnético. Entonces, ¿qué es un material diamagnético? Que es el análogo magnético del dieléctrico, ¿no? ¿Se acuerdan en el dieléctrico? Cuando yo ponía un campo eléctrico externo, el dieléctrico generaba un campo propio que se oponía al externo, con cargas de polarización. ¿Se acuerdan de eso, no? En un material diamagnético, si yo no tengo campo magnético aplicado, estas corrientes circulan en cualquier dirección. O sea, dicho clásicamente, los electrones orbitan en órbitas que no están alineadas entre sí. Entonces el promedio del momento magnético de todas estas cosas es nulo.
porque tengo un momento magnético para allá, un momento magnético para allá, otro para abajo, qué sé yo. Si yo promedio todos los M's, mesoscópicamente, a grano grueso, el campo es nulo porque la orientación de cada uno de los momentos magnéticos es al azar. Bien, las dos cosas. El momento magnético es nulo y por lo tanto el campo es nulo. ¿Ok? Por lo supuesto es a nivel mesoscópico o macroscópico, ¿no? Si yo me acerco mucho a una cosa, voy a tener una contribución de uno. Lo mismo que pasa con un sistema eléctrico. Si yo tengo cargas distribuidas, que la carga neta es nula, pero me acerco mucho a una carga, voy a ver momento eléctrico, voy a ver momento dipolar. ¿Ok? Acá pasa lo mismo. ¿Sí? ¿En casa vamos bien? Sí, sí. Bárbaro. Entonces, ahora, si yo hago la analogía con el dieléctrico, ¿qué debería pasar con estos momentos magnéticos cuando yo prendo un campo eléctrico externo? Se tienen que alinear. ¿En casa están de acuerdo? ¿En casa están de acuerdo? Sí, Tienen que alinear. sí. Sí. La cosa es, ¿se alinean paralelo al campo magnético o antiparalelo al campo magnético? O sea, ¿en la misma dirección o en la dirección opuesta? Acá en el aula tenemos gente, tenemos dividido. ¿En casa cómo estamos? Bueno, recuerden qué pasaba en el material dieléctrico. Sí, pero pará. Vamos a pensar de vuelta en el dieléctrico. El dieléctrico aparecía una carga de polarización que se oponía al campo externo. En un diamagnético tendría que pasar algo que se oponga al campo externo. Ahora, el problema es que la clase pasada nosotros vimos que cuando ponemos un dipolo en un campo magnético externo, se orienta según el campo externo, porque así aparece un torque. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? En casa lo que vimos es que cuando yo, la clase pasada vimos que cuando yo tengo un campo magnético externo, se orienta. Pero también vimos, hace 2 clases, un fenómeno particular, que es el que explicaba Faraday con su experimento. ¿Se acuerdan que Faraday mostró que un campo magnético genera corriente eléctrica? El detalle de esto lo vamos a charlar la clase que viene, pero les doy un pequeño sabor de por qué es esto. Lo que Faraday mostró más explícitamente es que cuando yo acerco un imán a un solenoide, se induce una corriente eléctrica. Eso es lo que les dije hace 2 clases. Pero lo que no les dije hace 2 clases es que esa corriente eléctrica no tiene cualquier dirección y sentido. Cuando yo acerco el imán hacia adentro del solenoide, la corriente eléctrica que se genera es aquella que genera un campo magnético que se opone al cambio de campo magnético adentro del solenoide. Fíjense, en el solenoide de arriba, el campo abraza la corriente, el campo adentro del solenoide de arriba es generado por la corriente, apunta hacia la derecha. Eso es lo que está puesto acá con flechas. B es el campo magnético del imán. Delta B es el campo magnético producido por el imán al acercarse, ¿no? Como el imán se acerca más cerca del imán el campo es más intenso y por lo tanto el campo magnético adentro del solenoide aumenta. Lo que se genera es una corriente eléctrica que genera un B inducido y ese B inducido se opone al cambio de campo magnético. En cambio, cuando yo retiro el imán, ahora tengo un B, pero el delta B va hacia el otro lado, porque me estoy alejando. Entonces el B inducido ahora compensa. Y la corriente circula para el otro lado. En general, lo que vamos a ver la clase que viene es que la corriente inducida genera un campo magnético que se opone a la variación de flujo magnético por el solenoide. Esa es la ley de Faraday. Eso es lo que encontró Faraday con su experimento. ¿Sí? Nosotros vimos que él mostró que hay vínculos entre campo magnético y corriente eléctrica, más precisamente este vínculo. Entonces ahora, sí, podemos conectarlo con lo que veníamos charlando. ¿Tiene que ver con qué?
Exacto. Ya vamos a... Exactamente. Entonces, fíjense, que entonces cuando yo ponga un campo magnético externo, los dipolos magnéticos se van a alinear, pero no se alinean como uno pensaba por el torque, ¿no? Se alinean a causa de la ley de Faraday, opuestos a la variación del flujo magnético. Todos los dipolos apuntan hacia abajo para compensar la diferencia de flujo que había antes. Es decir, voy a hacer un pequeño dibujito acá. Antes de aplicar el campo magnético adentro era 0. Aplico el campo magnético externo y el campo magnético es mayor que 0. Por lo tanto, el campo inducido tiene que ser menor que 0. ¿Por qué? Porque busca compensar, busca llegar al estado anterior al sistema. Como el campo anterior era nulo, cuando yo aplico el campo externo, los dipolos magnéticos inducidos tienen que oponerse al campo externo. Y por eso están todos para abajo. Entonces, esto es totalmente antiintuitivo. Porque uno lo que esperaría es que en un campo magnético externo los dipolos se alineen. Y sin embargo, se alineen de forma paralela y sin embargo se alinean antiparalelamente. ¿Está bien? Bien. Entonces, bárbaro. Entonces, esto es un diamagnético. Que fíjense que termina haciendo lo mismo que un dieléctrico. El dieléctrico genera unas cargas de polarización que atenúan el campo eléctrico adentro del material. El diamagnético genera una carga de polarización que atenúa el campo magnético adentro del material. Bien. Hernán, una pregunta. Sí. ¿El campo tiene que ser variable o no hace falta? Como lo habíamos visto Está muy bien la pregunta. La repito, si el campo magnético tiene que ser variable. Lo que dice la ley de Faraday es que se induce un campo magnético que busca, como decía, oponerse al cambio de flujo. Entonces, si yo tengo un campo magnético que es 0 y después salta y es mayor que 0, acá hay una variación. Hay una variación de campo magnético y por lo tanto una variación de flujo. Y esa variación se alcanza. ¿Está bien? Para inducir los momentos. No necesito nada más. Si yo tuviese un campo magnético constante, entonces, todo el tiempo igual, entonces no tendría ninguna variación de flujo. ¿Sí? Claro, bueno, me preguntan acá si lo antiparalelo no es estable. Bancame un segundo que hablamos de materiales paramagnéticos ya mismo, ¿sí? Ahí voy con esto. Perdón, ¿respondí a lo que me preguntaron en casa, sí? ¿Sí? Sí, perfecto. Bárbaro. Gracias. Entonces, poniendo la rana en nuestro dibujo, ¿sí? No es la misma rana, pero bueno, es la que encontré. El campo magnético externo que genera el imán de 20 Tesla, está acá abajo representado. La rana es diamagnética. En realidad, vamos a ver un minuto por qué. Entonces, se genera una espira. Es como si hubiera una espira orientada en la dirección opuesta a la espira que genera el campo magnético de 20 Tesla. Si una está horaria, la otra está antihoraria. Si una al norte apunta para arriba, la otra al norte apunta para abajo. ¿Sí? Depende de cómo lo quieran pensar. Lo pueden pensar como un imán o como una espira. Y entonces, por este motivo, la rana se repele del imán de 20 Tesla y puede levitar. ¿Está bien? Bien. Pero como ustedes me dijeron, ¿qué pasa con el torque? Bueno, para el torque, lo que nos importa es pensar en que hay otros efectos que se ven muy claros en los materiales paramagnéticos. Los materiales paramagnéticos son aquellos en los cuales los puedo pensar como un gas, como dice acá, de moléculas
cada uno con su momento magnético. Y tengo un campo nulo y tengo una orientación al azar. Entonces el momento magnético de esos materiales es 0. ¿No? En mesoscópicamente o macroscópicamente. ¿Por qué? Porque cada una apunta a donde quiere. Ahora, cuando yo pongo un campo eléctrico, un campo magnético externo, estos dipolos se me orientan. Se orientan generando un campo magnético del material que está en la misma dirección que el campo magnético externo. O sea, este efecto es el que esperábamos por el torque. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el otro? ¿Sí? No es que el otro no está, sino que depende del material cuál domina. En los materiales diamagnéticos domina el efecto de Faraday. Y en los materiales paramagnéticos domina esta orientación a causa del torque. Y esto va a tener que ver con, por ejemplo, las capas electrónicas del material, cómo está puesto y otras contribuciones que no son solamente las que tienen que ver con los últimos electrones y su impulso angular. ¿Okay? Entonces, fíjense que esto es interesante por dos motivos. Primero, es porque tenemos dos efectos, Faraday y la orientación de los dipolos por el torque, que apuntan en direcciones distintas. Faraday va a tender a atenuar el campo magnético. Entonces, y me va a dar materiales diamagnéticos. Mientras que este efecto del torque va a tender a aumentar el campo magnético. Porque ahora el campo magnético del material va a estar en la misma dirección que el campo magnético externo. Y por lo tanto el campo magnético total va a ser la suma de ambos, va a ser mayor. ¿No? Esto no lo habíamos visto con materiales eléctricos. En los materiales eléctricos, los dieléctricos eran siempre dieléctricos, no había paraeléctricos. Digamos, no había materiales que yo los sumergía en un campo eléctrico y aumentaba su campo eléctrico interno. ¿Sí? Y entonces eso va a significar que la constante magnética que definamos no va a tener las mismas propiedades que la constante eléctrica que definimos antes. ¿Se acuerdan que epsilon era siempre mayor a epsilon 0? Y eso significaba que el campo eléctrico de un dieléctrico siempre era más chico que el campo eléctrico, del sistema, porque la susceptibilidad, ¿se acuerdan? Tenía siempre un valor positivo. Bien. Entonces, algo también que pasa interesante con los materiales paramagnéticos es que cuando yo pongo un campo magnético muy, 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 muy grande, en un momento me quedé sin dipolos para ordenar. Entonces tengo que ver una saturación, ¿no? O sea, imagínense que tengo 100 dipolos, pongo un campo magnético bajo, se me alinean 10. Pongo más alto, se me alinean otros 10. Más alto, y hasta un momento se me alinearon todos los dipolos, y cuando alineé todos los dipolos del material, el campo magnético del material no puede seguir creciendo. No importa cuánto va a crecer el campo magnético externo, porque no tengo más materiales para alinear. ¿Se entiende? O sea que tengo que ver un efecto de saturación. Sí, lo que pasa es que no se llega, y además hay otras maneras de aumentar el campo magnético ese, sí, pero sí. Y algo interesante que pasa con los paramagnéticos es la temperatura. Ustedes saben que la temperatura es una medida del desorden, ¿no? O sea, la temperatura me habla de la velocidad media de las moléculas. Cuanto mayor temperatura, más desorden hay, más estocasticidad hay, entonces más energía tiene cada uno de los elementos. Entonces, si yo aumento la temperatura de un paramagnético, esperaría ver que el momento que el sistema se me desordena y por lo tanto los dipolos magnéticos apuntan en cualquier dirección y por lo tanto el campo magnético del material disminuye. Y eso también se observa. Entonces, y otra vez, de los que ya saben de materiales magnéticos me van a saltar a la yugular. Digamos, el aluminio, si yo agarro una lata de aluminio y la pongo en campo magnético, el aluminio es paramagnético. Y eso significa que se generan pequeños dipolos magnéticos que están orientados en la dirección del campo externo. Y por lo tanto, si yo acá tengo norte-sur, acá tengo norte-sur, es como dos imanes orientados iguales se pegan. O sea que la lata de aluminio se debería pegar
al paramagnético. ¿Y por qué digo que algunos me van a saltar la yugular? Porque si ustedes intentaron alguna vez pegar un imán a una lata de aluminio, no se pega, ¿no? El aluminio parecía ser un material no magnético. ¿Ok? Y efectivamente, el diamagnetismo y el paramagnetismo son efectos muy débiles al lado de lo que uno llama magnetismo propiamente dicho, que es lo que llamamos en realidad ferromagnetismo. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver en un minutito eso. Pero el aluminio es efectivamente paramagnético, y para eso les traje un video que me gustó. Fíjense, esto es un material diamagnético. Lo que ven acá es dos imanes opuestos. No sé cómo están, pero ponele, este es el norte, este es el sur. ¿Ok? Son dos imanes que generan un campo magnético acá adentro. ¿Ok? O sea, acá hay líneas de campo. Y voy a bajar este pedacito de vidrio hasta este lugar. Y vamos a ver lo que le pasa. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Más vuelta? Ahí está. Miren cómo el pedacito de vidrio, no sé si lo llegan a ver en casa, se alineó perpendicular, digamos, a las líneas del imán, ¿no? Es como si se estuviese intentando, entre comillas, escapar del imán, ¿ok? ¿Lo vieron en casa, no? ¿Cómo se alineó en esa dirección? ¿Sí? Entonces, ese pedacito de vidrio quedó puesto en la dirección, ahora lo van a ver, fíjense, transversal al campo, ¿ok? El vidrio está así. ¿Por qué? Porque si quieren, tengo el vidrio, la parte de arriba se está repeliendo, el otro se está repeliendo, todos se están repeliendo entre sí, esa es la posición de equilibrio que encuentra para la repulsión total. No se puede mover ni para la derecha, porque también se repele de este lado, no se puede mover de la izquierda, porque se repele de este lado, ¿ok? Pero girarse es la posición en la cual la repulsión se estabiliza en un lugar estable. ¿Ok? Entonces, el vidrio es diamagnético. En cambio, este es un material paramagnético. Es aluminio. Fíjense cómo se alinea en la dirección del imán. ¿Lo ven? ¿Ven cómo está en la dirección del imán? Como si fuera otro imán. Pero de vuelta, ustedes tienen la experiencia práctica de que le pegan un imán de heladera a una lata y no se pega, digamos. ¿Está bien? Sin embargo, acá lo vemos claramente que esto ocurre. No solamente se alinea, sino que vemos que de repente como que va hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Se va pegando. Entonces me pareció que está bueno porque muestra que en campos grandes hay un efecto pequeño pero medible. Y es el que estamos viendo. Y si es Faraday o es alineación por torque, si es diamagnético o si es paramagnético, dependerá del material, de cómo juegan estos dos procesos contrapuestos. ¿Sí? Bien. Entonces, pero claramente, esto no es la experiencia de un material ferromagnético o diamagnético que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la experiencia de que yo agarro una brújula y se orienta en la dirección norte-sur. Eso parecería ser paramagnético. Sin embargo, no lo es, por varios motivos. Primero porque esa orientación sería muy débil. Entonces los materiales que se alinean, si ustedes tienen la experiencia, son los materiales ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos, lo que tengo son dipolos que están orientados, ¿sí? Pero que hay algún tipo de efecto, que por ahora no nos vamos a ocupar, que favorece la alineación. O sea, es energéticamente favorable para estos materiales que dos dipolos vecinos estén orientados igual y no en cualquier otra dirección. Entonces es como si quieren un proceso, ¿sí? Medio colectivo en el cual yo tengo un grupo de dipolos orientados en una dirección y a los que están vecinos a esos es más energéticamente favorable orientarse en la misma dirección y así sucesivamente.
Es un material ferromagnético. El momento magnético total es mayor en un diamagnético y mayor a un paramagnético. ¿Ok? Y además es permanente, porque no depende del campo magnético externo. Simplemente, por cómo es internamente, sus dipolos están orientados. Y chau. Eso es un imán, exacto. ¿Sí? Esto es un imán. Esto es lo que llamamos un imán. Y mantiene su magnetización si se acaba el campo. Eso está bueno también. O sea, ahora vamos a ver de qué me sirve esto. Cuando yo les dije que conviene que se orienten los vecinos, eso es así, pero recuerden que dentro de un material no es la única fuerza, no es la magnética. Puede haber otros motivos por los cuales estos dipolos no están en la misma dirección. Entonces, en general, lo que uno termina viendo es que los materiales ferromagnéticos se generan dominios mesoscópicos o un poco, a veces microscópicos, a veces macroscópicos, en los cuales todos los dipolos están orientados en la misma dirección. ¿Ok? Y esos dominios, acá, en las interfaces de esos dominios, la energía, digamos, eso genera un aumento de la energía total del sistema, que sería conveniente en realidad que los dominios vecinos estén orientados todos iguales. Pero bueno, fíjense que si yo sé que es energéticamente más favorable, o sea, te da menor energía, orientar todos iguales, pero después tengo otras fuerzas o otras interacciones que compiten, maximizar el tamaño de los dominios, ¿sí?, es lo que minimiza la energía. Porque son en los bordes donde tengo los problemas, digamos. Y eso es efectivamente lo que pasa. Tengo dominios más grandes que en otros sistemas. Y cuando tengo un campo no nulo pequeño, el dominio que está orientado así aumenta de tamaño. Porque va tomando de los vecinos que se van orientando también. O sea, estoy, si quieren, propendiendo hacia una dirección desde afuera. ¿Está bien? Hago más energéticamente favorable que los dominios que estaban acá, antes orientados para otro lado, ahora se orienten para arriba. Muevo la frontera de esos dominios. Y cuando tengo un campo nulo, o un campo no nulo muy, muy grande, puedo orientar todos los dominios y tener, digamos, un imán completo donde todos apunten para el mismo lado, ¿no? ¿Por qué me pareció interesante esto? También contarles lo de la temperatura antes y ahora también. Y es porque, como les decía, si quieren una diferencia entre un ferromagnético y un paramagnético, en los dos casos los dipolos se orientan, ¿ok?, en la dirección del campo magnético externo. Pero en el ferromagnético, como hay una interacción entre vecinos que hace que sea más favorable energéticamente, que estén los dos orientados en la misma dirección, esa alineación se mantiene a pesar de que el campo magnético se apague. Es decir, yo tengo un montón de dipolos magnéticos que están orientados, lo caliento y si me desordena. ¿Ok? Esa temperatura se llama temperatura de Curie, la temperatura a la cual puedo romper las interacciones, romper entre comillas, ¿no?, las interacciones entre vecinos, y entonces se me desordena el sistema. Si yo ahora a este sistema desordenado le aplico un campo magnético externo, se me van a orientar todos otra vez. ¿No? Y ahora lo enfrío y obtengo lo que tenía antes. Pero así como lo enfrié mientras tenía un campo magnético para arriba, podría haberlo enfriado teniendo un campo magnético para la derecha, para la izquierda, para el costado, para lo que sea, ¿no? Entonces está buenísimo esto, porque es una manera de saber, de poder fijar la magnetización de un sistema macroscópico. Y en particular, esta idea ocurre en la historia de la Tierra y se usa para algo que se llama paleomagnetismo, que es estudiar cómo es el magnetismo terrestre en la antigüedad. Entonces, básicamente lo que ustedes saben
es que en toda la Tierra es como un gran imán y se orienta las brújulas en toda la superficie del imán, de este imán, del planeta Tierra apuntando al norte. Pero no es cierto que es un imán perfecto, sino que tiene lugares donde tiene más o menos campo, el polo norte magnético se va moviendo respecto del geométrico, y además tal vez habrán escuchado alguna vez que cada tanto se revierte la polaridad del campo. De hecho, acá lo que ven es un gráfico en la parte derecha de la pantalla, donde están en negro y en blanco pintados cómo es la magnetización de la Tierra desde ahora hasta 5 millones de años en el pasado. En negro está cuando el campo magnético apuntaba en la misma dirección que apunta ahora. Y en blanco está cuando apunta para otro lado. Entonces fíjense que cada tanto el campo magnético apuntaba para otro lado, se revirtió. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, se sabe gracias a lo que les acabo de contar. Cuando hay una erupción volcánica, y en general cuando hay cualquier proceso que involucra magma, se excede por mucho la temperatura de Curie de los materiales. Entonces, yo tengo un material que es ferromagnético, por erupciones volcánicas o cualquier otro movimiento tectónico, lo que ocurre es que hay una superación de la temperatura de Curie. Entonces, los dipolos magnéticos dentro de ese material se alinean según el campo magnético de la Tierra en ese momento que ocurrió la erupción volcánica. Y después se enfría la lava y por lo tanto pasamos por debajo de la temperatura de Curie. Y por lo tanto, esa roca quedó orientada en su campo magnético, en sus dipolos magnéticos, en la dirección que apuntaba el campo magnético en el momento que hubo la erupción volcánica. Y entonces, por lo tanto, yo puedo, estudiando cómo es el momento magnético de distintas rocas y correlacionando eso con la antigüedad de formación de esas rocas, puedo saber hacia dónde apuntaba el campo magnético en ese momento. Y además puedo saber la intensidad, etc. Y lo puedo ver eso en distintos puntos del espacio. Es espectacular, ¿no? Está buenísimo, sí. Claro, si me preguntan acá si yo lo caliento a temperatura de Curie y le pongo un campo magnético externo y después lo saco, siempre y cuando yo esté por encima de la temperatura de Curie, va a tender a estar desordenado el sistema. ¿Okay? Si quieren, lo que siempre... No, bueno, es una manera de pensarlo. Sí, puede ser, es una buena... Sí, exacto. Bueno, no, pero estamos en la parte magnética, ¿sí? Sí. O sea, empiezan a jugar distintas correlaciones. O sea, me preguntan qué pasa cuando me voy por encima de la temperatura de Curie. Lo que a mí siempre me gusta pensar es que nosotros tendemos a encasillar los materiales y en general cualquier parte de la física en distintas partes, ¿no? O sea, diamagnéticos, paramagnéticos. Pero en realidad yo tengo una competencia de procesos. Tengo por un lado un proceso a causa de el torque de un imán, perdón, de un momento magnético en un campo externo. Tengo el acoplamiento entre dos momentos magnéticos vecinos que, si existe, se tienden a orientar en estos casos. Ahora vamos a ver que hay otros. Tengo además el caso de la temperatura y el desorden que eso involucra. Entonces, todos esos procesos juegan para tener un momento magnético más mesoscópico. ¿Cómo depende? Va a depender del material específico, porque en realidad va a depender de cómo microscópicamente responden a cada una de estas cosas. ¿Okay? Entonces, en general no te puedo dar una respuesta satisfactoria que involucre todo. Pero sí lo que te puedo decir es que todas estas cosas entran en juego para darte el momento magnético total. ¿Okay? Y de hecho, perdón, yo no lo voy a mencionar, pero hay otros tipos de materiales que se llaman antiferromagnéticos y antiferrimagnéticos. Nada, por si los ven, simplemente cambian el acople entre los vecinos y por lo tanto dan lugares a fenómenos diferentes de magnetización. Pero la idea es siempre la misma. Hay fenómenos de interacciones de vecinos que dan lugar a distintos acoples. Antes de irme al intervalo, quiero decir una cosita que no lo voy a describir, pero simplemente se los quiero mencionar para que ustedes lo conozcan. Digamos, como les dije al principio de la clase, si uno lleva la mecánica y la termodinámica hasta el extremo, lo que puede encontrar es que el magnetismo no es
compatible con la mecánica y la termodinámica. Entonces, tiene que haber, el magnetismo es un fenómeno cuántico, y hay algo que se llama el teorema de Bohr-van Leeuwen, que lo dicen estas dos personas. Creo que lo descubrió Bohr y después Van Leeuwen lo redescubrió sin saber el trabajo de Bohr en su tesis doctoral. Y les recomiendo que lean el Feynman, volumen 2.34.6, donde describe un poco estas ideas. Y básicamente lo que es el corazón de la discusión es que si yo tengo un sistema S, la probabilidad de encontrar un sistema en un determinado lugar del espacio de fases, por ejemplo, posiciones y velocidades, ese tipo de cosas, está relacionado con algo que se llama la distribución de Maxwell-Boltzmann, que es la exponencial de menos la energía del sistema dividido la constante de Boltzmann por la temperatura. Fíjese que eso tiene sentido. A mayor temperatura, ¿sí? Si T tiende a infinito, todo esto tiende a 0, ¿sí? Y entonces este PDS tiende a 1. ¿Okay? Y eso significa que todos los, no importa cuál sea la energía del sistema, todos voy a encontrar, la probabilidad de encontrar el sistema en cualquier estado, con cualquier energía, va a ser la misma. Porque la temperatura va a estar mezclando, ¿sí? Va a estar mezclando todo, si quieren. En cambio, si la temperatura es finita, va a ser más probable encontrar el sistema en su estado de menor energía que en su estado de mayor energía. ¿Okay? Está bueno esta idea porque es como una mejora de esta cosa medio determinista que, no sé si es la palabra, de esta cosa que el sistema siempre está en su estado de menor energía, digamos, ¿no? Y eso no es cierto, digamos. La experiencia es que puedo tener el sistema en distintos estados y tengo transiciones, y entre ellas están las transiciones que ocurren a causa de energías térmicas, básicamente, justamente del KT, que es una medida de la energía térmica del sistema. Entonces, el teorema lo pueden encontrar acá en el de Feynman, pero básicamente lo que hace es un razonamiento a partir de esta idea y a partir de considerar cómo es la energía electromagnética, de que si la mecánica es la que ustedes vieron en Física 1 y la termodinámica es esto, entonces para cualquier sistema tendría que tener un campo magnético del material 0. Y eso no es lo que vemos y por lo tanto tiene que haber algo más, que son todos los fenómenos cuánticos. ¿Ok? Bien, esto se los dejo para leer. Y con esto hacemos un intervalo de 10 minutos y seguimos. Bien, entonces, durante toda esta primera mitad de la clase estuve haciendo una analogía muy fuerte con dieléctricos, electrostática y qué sé yo. La realidad es que, habiendo entendido eso, ahora vamos a aplicar lo mismo a magnetostática. Entonces, quiero recordarles dos cositas de las clases anteriores, porque ahora vamos a hacerlo más explícito y vamos a escribir los campos y los vectores que nos faltan. Entonces, como les había dicho, lo que hicimos en la primera parte de la materia fue, dado un dieléctrico adentro de un conductor, aparecen estas cargas de polarización, ¿no? Que reducen el campo eléctrico adentro del dieléctrico. Y con esa información habíamos transformado nuestra expresión para la divergencia del campo eléctrico en algo que tenía que ver con cargas libres, es decir, las cargas que no estaban en el dieléctrico, y las cargas de polarización, es decir, las cargas que estaban en el dieléctrico y que eran inducidas por ese dieléctrico. Y de esa manera habíamos escrito nuestra ecuación de Maxwell para el campo D, que era que la divergencia de D era la densidad de cargas libres. Y D era un nuevo campo que combinaba el campo eléctrico externo más un campo de polarización, y en un medio lineal, isótropo y homogéneo, directamente lo podíamos pensar como el épsilon por el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, el mismo laburito, con el campo magnético. Entonces, lo que en electrostática llamábamos cargas de polarización, ahora las vamos a llamar corrientes de magnetización en magnetismo. ¿Por qué corrientes de magnetización y no cargas de magnetización?
porque, hasta donde sabemos, no hay monopolos magnéticos, entonces el elemento más chico que tenemos es el dipolo magnético, entonces uno podría pensar dipolos de magnetización, podría serlo, pero como vimos anteriormente, en todo lo anterior, lo que yo puedo pensar es que tengo pequeñas corrientes que circulan por el material. Entonces yo lo que tengo son inducción de corrientes eléctricas en el material. El que era el vector polarización, es decir, el vector que aparecía conectando cargas negativas con positivas en el material dieléctrico a causa del campo externo, es ahora lo que llamamos el vector magnetización. El vector polarización, les recuerdo que está vinculado con las cargas de polarización. El vector magnetización va a estar vinculado con las corrientes de magnetización. El vector magnetización va a ser el que se forma de tener en cuenta todos los dipolos magnéticos generados por todas esas pequeñas corrientes inducidas. ¿Sí? La permitividad eléctrica, epsilon, era ese coeficiente que me vinculaba cómo respondía un material a un campo eléctrico. Y además era siempre mayor a epsilon 0, la permitividad eléctrica del vacío, ¿no? Y esto tiene que ver con que el campo externo siempre era apantallado, siempre era reducido. Sin embargo, en la permeabilidad magnética, la vamos a llamar mu, ¿sí? No confundir con el mu magnético, digamos, ¿ok? Tengo que cambiarlos. Es mu con el momento dipolar, mu la permeabilidad magnética, ¿ok? No el momento dipolar. Esto, tengo también un mu 0, que es la permeabilidad eléctrica del vacío, pero este mu puede ser mayor o menor que mu 0, porque justamente vemos que hay materiales paramagnéticos, diamagnéticos, por ejemplo. Y así como teníamos el vector desplazamiento eléctrico D, vamos a tener un vector que se denomina excitación magnética, que es el vector H. Bueno. Entonces, en general, lo que voy a pensar siempre es que tengo un campo magnético total, que es el externo más el del material. Recuerden que cuando yo, en toda la parte electrostática, hice esta distinción entre externo y exterior, ¿no? Exterior era lo que estaba afuera, pero a mí, cuando digo externo, es lo que está producido por fuentes que no son el material mismo. Y vale superposición, así que tengo estas dos cosas. Pero ahora, uso lo mismo que sé antes de electrostática. Si yo tengo un medio lineal, isótropo y homogéneo, que es con el cual nos vamos a manejar, el campo del material, no sé cuánto vale, pero es proporcional al campo externo. ¿Por qué es proporcional con un escalar? Bueno, es proporcional porque es lineal el material. Si no fuera lineal, no sería. Es con un escalar porque es isótropo y homogéneo. Isótropo ¿se acuerdan que no hay ninguna dirección privilegiada, ¿no? Y homogéneo es que es igual en todo el espacio. Entonces, este alfa, si dependiera del espacio, es que el medio no es homogéneo. Pero si el medio no es homogéneo, simplemente lo parto en un montón de pedacitos homogéneos y se me acabó. Si el material no fuera lineal, dependería de términos como b cuadrado, b cubo, b cuarta, etc. Por ahora no me interesa. Y si el material no fuera isótropo, ese alfa no sería un escalar, sino que sería un tensor. Porque tendría que combinar distintas direcciones. Por ejemplo, sería como en la dirección X es distinto en la dirección Y, que es distinto en la dirección Z, y después tengo todas las combinaciones posibles. Entonces, tengo que hacer algo que multiplicado por un vector me da otro vector, y eso sería un tensor. Sería una matriz. Pero no lo vamos a hacer eso. Entonces, si yo escribo eso, mi campo eléctrico total es el campo externo por 1 más alfa. Pero 1 más alfa es un nombre un poco común, simplemente usé alfa para decir proporcional. En realidad, a este factor 1 más alfa es lo que llamamos mu sobre mu 0 o mu relativo. La permeabilidad magnética del material dividido la permeabilidad magnética del vacío.
Entonces ahora que hicimos esto, podemos preguntarnos cuánto vale mu relativo para el caso de la lata y para el caso de la rana. Bueno, fíjense, recuerden, B es mu relativo por B externo. El campo adentro de la rana es más chico que el campo magnético externo, porque hay un apantallamiento. Entonces uno esperaría que en este caso, el diamagnético, el mu relativo sea menor que 1. ¿Está bien? O sea que mu sea menor que mu 0. ¿Está bien? Mientras que en el caso de la lata, uno esperaría que mu relativo sea mayor que 1 y que mu sea mayor a mu 0, por lo tanto. ¿Está bien? Porque en un caso está apantallado el campo, en otro caso está aumentado el campo. Entonces, estos números en general, así como se define la susceptibilidad eléctrica, se define la susceptibilidad magnética, que es mu r menos 1. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que la susceptibilidad eléctrica era también definida muy parecida? Entonces, fíjense. Para materiales diamagnéticos, como la rana, que son el bismuto, el cobre, el diamante, el oro, el mercurio, el nitrógeno, qué sé yo, el mu relativo es menor que 1 y por lo tanto la susceptibilidad magnética es negativa. ¿No? Mu relativo menor que 1, entonces la susceptibilidad es negativa. Ah, me faltó las unidades. Sí. Es que acá esto es adimensional, ¿no? Quería poner principalmente que es adimensional, pero bueno, no importa. Es 10 a la menos, ¿sí? Fíjense que son números de 10 a la menos 5. En cambio, en los materiales paramagnéticos, el mu relativo es mayor que 1. Y por lo tanto, la susceptibilidad magnética es positiva. Esto es totalmente diferente a lo que vimos en electrostática. En electrostática siempre tenía que epsilon era mayor a epsilon 0. ¿No? Bien. Entonces, uno podría pensar que yo tengo materiales, entre comillas, no magnéticos, que son aquellos materiales en los cuales el campo magnético atraviesa el material sin producir ningún cambio. Y esto es lo que se ve acá arriba. Pero por supuesto, no magnéticos, entre comillas, ¿no? Porque todos tienen algún tipo de respuesta magnética. En cambio, los materiales magnéticos, como el hierro y el cobalto, el campo magnético se intensifica adentro del campo, adentro del material, ¿sí? Mientras que en los materiales diamagnéticos el campo se reduce adentro del material. ¿Okay? Entonces, si yo dibujo las líneas de campo, en un magnético parecería ser que las líneas de campo, donde hay magnéticos, incluso los paramagnéticos, los ferromagnéticos, parecería ser que las líneas de campo, digamos, sean, entre comillas, chupadas por el material y en los diamagnéticos sean expulsadas por el material. ¿Está bien? Simplemente la superposición del campo magnético del material y del externo. Y fíjense quién está acá. El agua. ¿No? Nosotros somos en gran parte agua, la rana también. Y esa es una de las razones por las cuales la rana levita. Bien. Ahora,
Así como definimos el desplazamiento eléctrico y la excitación magnética, ahora tenemos que ponerlos en función de los campos que definimos antes. Y bueno, esto ya lo conocían, el desplazamiento era epsilon por E, y era igual a epsilon 0 por el campo eléctrico más P. Vamos a hacer lo mismo con el campo magnético, con la desgracia de que, también por motivos históricos, ya se habrán dado cuenta ustedes, pero bueno, está definido como que la excitación magnética es 1 sobre mu por el campo magnético. ¿Sí? O sea, no es mu, sino es 1 sobre mu. O 1 sobre mu 0 por B menos M, donde M es la magnificación. Pero fíjense que la estructura es la misma, ¿no? Simplemente están definidos un poco distintos los signos, quién va arriba, quién va abajo, pero es la misma idea. El campo magnético tiene como fuentes el campo magnético externo más el campo magnético que surge del material, y ese campo magnético del material lo consigo desde acá. Entonces, si yo me hago este esquemita que me gustó mucho, que lo encontré en internet, fíjense cómo en un dieléctrico, que está a la izquierda de la pantalla, tengo, qué sé yo, un campo eléctrico externo dado por estas cargas libres, si quieren, y polarizan el dieléctrico, generando, ¿se acuerdan?, corrimientos de cargas positivas y negativas, por ejemplo, dentro de un átomo, ¿ok? Y generando vectores de polarización adentro de una. Entonces tengo el campo D, E y P. Lo que puedo pensar en un material magnético es que tengo ahora esto que cumplía el rol de generador de campo externo, ahora está hecho por una corriente externa. Y lo que tengo adentro son estas corrientes de magnetización, por ejemplo esta, que sería equivalente a uno de estos dipolos inducidos. Nada más que el dipolo inducido magnético es una corriente de magnetización. Les quería terminar mostrando estos gráficos, que después en la práctica ustedes van a hacer más las cuentas de cuándo usan el H, en qué situaciones, etcétera, pero quería mostrar estos gráficos. Acá lo que se ven en el gráfico de arriba es una curva de M contra H, es decir, la magnetización del material contra este campo H, excitación magnética. Entonces, en un material, y abajo se ve V contra mu 0H, ¿no? ¿Recuerdan las ecuaciones estas que son acá? Entonces, fíjense cómo en un material diamagnético, el campo magnético, B, es menor que mu 0H. ¿No? Perdón, sí, menor que mu 0H. La línea azul es la respuesta del material y la línea punteada es la línea 1 a 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, mu es menor a mu 0 y por lo tanto la respuesta del material cae por debajo de la línea 1 a 1. El campo interno, B, perdón, el campo total, B, es menor a mu 0H, el campo externo. ¿Sí? Noten, mu 0H va a tener que ver con las corrientes libres. En cambio, en un material paramagnético, la cosa es distinta, el campo externo es mayor. Pero ahora le voy a agregar algo más, y es el hecho de qué le pasa a los ferromagnéticos, ¿no? Y acá estoy poniendo explícitamente algunas cosas que son súper interesantes, que se nos va un poco de tiempo para explicar esto, pero son esenciales para entender la historia del magnetismo en la materia y cómo funcionan muchos dispositivos. Pero entonces quería mencionárselos para si les interesa después leerlo. Y es el siguiente. Lo que se ve acá es un material ferromagnético, M contra H, B contra H. Lo primero que quiero que noten es que, si bien esto no tiene unidades, ni escala, ni qué sé yo, está puesto acá explícitamente está puesto este que dice B sobre 100, M sobre 100. ¿Por qué? Porque en los ferromagnéticos los campos magnéticos son mucho más grandes que en los diamagnéticos y en los paramagnéticos. O sea, esta escala
Si yo dibujo los tres gráficos de la izquierda y el de la derecha en la misma escala, los tres gráficos de la izquierda están casi cero, no se nota nada. ¿Okay? Tuve que dividir por 100 para que se vean los gráficos de la columna más a la derecha, la cuarta columna. Eso es lo primero. Lo segundo es que, y esto explica por qué llamamos imán a los ferromagnéticos y no a todos los otros, porque los otros efectos son básicamente indistinguibles, a menos que estén en campos grandes. Y por eso te dice acá que la susceptibilidad magnética es mucho mayor que 0, o mu es mucho mayor que mu0 y no solamente mayor. Bien. Lo segundo que se ve que está bueno es que si yo me fijo en la magnetización del sistema, o sea, recuerden, la magnetización del sistema me habla de las corrientes que se indujeron a causa del campo externo. En función del campo H, que es el campo que está vinculado a las corrientes libres, o sea, el campo externo, algo que veo yo claramente, y está súper bueno esto, es que fíjense, en los gráficos de la izquierda, el sistema va y vuelve por el mismo camino. O sea, si yo estoy en este punto, subo y bajo, y subo y bajo, es una curva. Hay una biyección entre uno y otro. Mientras que en un material ferromagnético parecería haber dos curvas. Eso es lo primero. Y lo segundo, estos sistemas no parecerían saturar, ¿ok? Por lo menos en el ámbito que estoy dibujando yo. Estos se saturan en donde estoy dibujando. Entonces veamos cómo funciona esto. Supóngase que yo arranco con un campo externo 0 y prendo el campo externo y lo aumento. Si yo lo aumento, voy a hacer un recorrido como este. Voy a hacer un recorrido como este. Aumento el campo externo hasta que en un momento lo aumenté tanto el campo externo que todos los dipolos magnéticos se me orientaron con el campo externo. Y no tengo más dipolos que orientar. Por lo tanto, llegué a la saturación del material. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Y por eso la magnetización satura. Satura porque no tengo más dipolos que orientar. Ahora empiezo a bajar el campo magnético. Y el sistema viene por acá. Cuando bajo el campo magnético lo bajo, y en un momento empieza a apuntar para el otro lado el campo magnético. Y lo que noto ahí es que tengo una saturación, pero ahora negativa del campo magnético. Perdón, de la magnetización. ¿Por qué? Porque todos los dipolos que están orientados hacia arriba, ahora los orienté todos hacia abajo, por ejemplo. Pero también los orienté todos y vuelve a saturar. ¿Okay? Y ahora vuelve a subir el campo magnético. Lo vuelvo a subir. Y en lugar de volver por el mismo camino, vuelve por otro. Es decir, la curva que mide la magnetización en función de la magnetización en función del campo eléctrico externo no es biyectiva. Para este valor de H, tengo dos valores posibles para magnetización, dependiendo de la historia del sistema. Y eso significa histéresis. Histéresis es cuando un sistema, su estado, está vinculado a los procesos a los cuales yo lo sometí anteriormente. Entonces, que la curva M sobre H, perdón, M versus H, tenga una pinta como esta, significa que la historia es importante y depende si yo estoy subiendo o estoy bajando el campo magnético para entender su valor. Eso significa, sin entrar en detalle porque lo vamos a charlar un poquito más, creo que la clase que viene, cuando hablemos un poquito de transformadores, es que hay algo remanente en el sistema físico, o sea, sin saber qué es, está claro que si depende de la historia es porque alguna memoria tiene el sistema. Tiene que haber algo que le indicó al sistema, o que le indica al sistema, que está en un lugar, que viene de un campo alto o que viene de un campo bajo. ¿Ok? Eso lo vamos a charlar cuando hablemos de transformadores un poquito más. ¿Sí?
Pero fíjense que es un fenómeno de la física súper interesante. Bueno, y esto son el tipo de cosas que van a hacer también en la práctica. ¿Se acuerdan que en la práctica, después de que yo hablé del campo D, E y P, una de las cosas que ustedes vieron es, bueno, ¿qué pasa en las interfaces? ¿Cuándo salta D? ¿Cuándo salta E? ¿Cuándo salta P? ¿Se acuerdan todas esas cuentas, no? Y la componente normal, la componente tangencial, etc. Bueno, lo mismo puede hacer con el campo B, H y M, ¿no? Porque se vinculan según esta ecuación. ¿Sí? Y entonces yo puedo calcular la circulación del campo, la divergencia del campo, etc. Y puedo calcular por analogía con eso. ¿Sí? Entonces mi recomendación está súper bien explicado en el Röderer eso, que lo lean ahí, igual después yo lo voy a volver a tratar. Entonces, para terminar, siguiendo con nuestra hoja de ruta en forma de remera, fíjense que hoy identificamos quién es este H, precisamente. H, el vector de excitación magnética, me habla, es una herramienta práctica para encontrar el campo magnético en un material, porque solamente depende de J las corrientes libres del sistema. Toda la parte de la respuesta magnética del material la voy a tener metida en estos coeficientes mu, de la misma manera que cuando escribí la divergencia de D como ρ, ¿okay? ¿Se acuerdan que ahí iba el ρ libre y no el ρ total? El ρ de polarización estaba metido en la relación que hay entre D y E a través de epsilon. ¿Se acuerdan? Entonces, que el rotor de H sea J me permite resolver el sistema para H como si el material no estuviera y después después con las propiedades del material encontrar cuánto vale, por ejemplo, M y B. ¿Está bien? Igual que como hacíamos con un dieléctrico, donde yo resolvía para D con las cargas libres y después encontrábamos E y P. ¿Está bien? Y después, por último, nos están faltando todavía dos términos. Uno es que el rotor de E es la derivada de B respecto del tiempo, la derivada del campo magnético respecto del tiempo, menos. Y lo otro es que el rotor de H tiene una derivada de D respecto del tiempo, ¿no? Como dijeron hoy, acá ya tengo una vinculación entre el campo eléctrico y cambios en el campo magnético. Y un poco lo que le sigue de la materia, que vamos a pasar ahora a la unidad 5, vamos a empezar a hablar sobre ley de Faraday, sobre inducción electromagnética, sobre circuitos de corriente alterna, en la unidad 6, para después terminar encontrando las ecuaciones que nos faltan y vinculándolos con la óptica. ¿Sí? Así que, ¿hay alguna pregunta acá? ¿No? ¿No? Bueno, entonces si no hay más preguntas, sí. Sí. Uh-huh. Está muy bien la pregunta. Bueno, yo te voy a molestar con otra pregunta más, digamos, que es, porque la vamos a resolver cuando empecemos a hablar de electromagnetismo. ¿Se acuerdan que les di para leer esta parte de relatividad de campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Digamos, la pregunta que vos estás diciendo, pero la pregunta la voy a reformular, creo que se podría decir de la manera, ¿qué pasa con el principio de acción y reacción? ¿Okay? ¿Sí? Y qué pasa con los pares de fuerzas, ¿no? Yo creo que la primera pregunta que uno tiene que hacerse con eso es ¿qué pasa con la simultaneidad? ¿No? Porque cuando yo tengo la interacción entre cualquiera de estos elementos, si yo digo que
la fuerza entre 1 y 2 es igual a menos la fuerza, a la fuerza entre 2 y 1, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que en ese instante eso ocurre, y si 1 y 2 cambian de posición y qué sé yo, se tiene que ir manteniendo esa relación entre las fuerzas. ¿Se entiende? Entonces, hay una pregunta anterior a eso, que es ¿a qué defino yo como instantáneo? ¿No? Porque yo tengo que ver que esas fuerzas cumplan esa relación en cada instante de tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces uno se podría preguntar, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una carga eléctrica en un lugar y muy lejos de ese lugar tengo otra carga eléctrica y nada más en el espacio? Y ahora muevo esta carga eléctrica que tengo en la mano, ¿cuándo se entera la otra? Sería más o menos equivalente a la pregunta que vos me estás haciendo, digamos. ¿Está bien? Pero fíjate que esa pregunta también te la podrías haber hecho para la gravedad. También te podrías haber dicho, para la gravedad, si yo tengo un agujero negro en un lugar del universo y me paro muy lejos de otro y de repente mágicamente hago desaparecer ese agujero negro, ¿cuándo me entero yo que ese agujero negro desapareció? Lo mismo valía, ¿no? En toda mecánica elemental trabajaron todo con fuerzas a distancia instantáneas, ¿no? No estaba la noción de, en general, tener un retardo vinculado a eso. Sin embargo, cuando empezaron a ver relatividad en mecánica, empezaron a hablar de simultaneidad, de distancias, de que hay un límite a la propagación de la información, etc. Lo que espero que quede claro cuando termine esta materia es que el concepto que nos viene a ayudar a resolver este problema, el problema que digamos, que por cierto traumaba bastante a Newton, que es el problema de la acción a distancia, ¿no? De Spooky, ¿cómo se llama? De Spooky, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero decía como que no le convencían las interacciones a distancias, ¿sí? Es la noción de campo. La idea de que yo tengo un campo gravitatorio, un campo eléctrico, electromagnético, ¿sí? Y en ese campo van a ver que se pueden propagar ondas y que eso me va a ayudar a entender cómo puede viajar la información de un lugar al otro del espacio y por lo tanto, entre comillas, cuándo una carga se entera cuando yo muevo la otra. Todo eso va a estar contenido dentro de ese lugar, ¿sí? No me estoy metiendo con nada cuántico por ahora, que es otro problema serio. Pero entonces, de física 3, espero que se lleven a la noción de campo eléctrico, de campo magnético, de campo electromagnético, y que después la puedan traspolar a la interacción de interacciones gravitatorias. Y con esas dos cosas, y teniendo en cuenta los principios de relatividad, me parece que uno podría empezar a armar una respuesta con los conocimientos que tenés hasta física 3 de cómo funciona esta pregunta que vos me haces, ¿sí? Cómo se cumple o cómo vale la ley de acción y reacción en, digamos, a grandes distancias y para sistemas electromagnéticos, ¿sí? O cualquier otro en realidad. En el fondo lo que quiero decirte es, este problema que estás haciendo ahora, también lo tenías antes. Nada más que, ¿sí? Así que bueno, buenísimo. Entonces, si no hay más preguntas, hacemos la pausa y a las 11, ¿no? Juan, arranca la práctica.